Ya creo que vamos a empezar. Vamos a orar, a ver, vamos a pedir a nuestro hermano Leoncio que pueda orar para comenzar las clases. Bueno, estoy acá en el micro, no sé si se me escuche bien o... Ah, ya, entonces está en el micro, ¿no? Está un poco difícil. No se cruza con la música que está fuerte. Sí, no se preocupe. Entonces vamos a pedir a nuestro hermano César, a ver, puede orar. Oremos. ¿Me escuchan fuerte, sí? Sí, hermano. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, mi Dios Todopoderoso. Oh Señor, gracias Señor, que tú nos das siempre el amor, la sanidad, la salvación, tanto Señor el entendimiento de poder nosotros crecer más, Señor, en tu palabra, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre estás, Señor, mirándonos, Señor, está atento, Señor, a nuestra vida, Padre Celestial, cuidándonos, Señor, siempre de los malos, las tentaciones, muchas cosas más. Señor mío, hoy día, Señor, te pido, Padre Celestial, que nos hagas entender tu palabra, Señor, estar bien teniendo sabiduría, Señor, ante tu nombre, gloria, Señor mío. Protégele, Señor, cuida de mis hermanos, Señor, también, que seguramente no tengan obstáculos, Señor, de poder entrar, Señor, a esta plataforma, Señor mío, para poder estudiar tu palabra, Señor mío. Bendice, Señor, al pastor y a todos mis hermanos que están presentes, Señor, y a los que también van a entrar, Señor mío. Oh, Señor, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso, en Cristo. Amén. Amén. Parece que están celebrando Navidad ya por acá. Aquí en Lima, yo que su árbol grandote, que es tremendo, se la ha quemado todo por un incendio tremendo su arbolito. Muy bien. Algo que añadir a la tarea que hicieron en el Evangelio de Mateo, algo que comentar, algo que añadir para que podamos entrar ya al Evangelio de Lucas. Creo que Mateo, a diferencia de Marcos, Mateo pues tomó base a Marcos, ¿no? Pero fue dirigida, digamos, al pueblo, a gente preparada, ¿no? Marcos fue preparado para todo el público, pero Mateo, digamos, según lo que entendí, fue preparado para gente que conocía la palabra, sobre todo los judíos, pues, ¿no? Gente, digamos, casi que conocía lo que es las cosas de Dios. O no sé si entendí mal. ¿Aló, me escucha? Sí, hermano. Sí, lo que también, igual, ¿no? Mateo fue exclusivamente para los judíos, pero como dice el hermano Alfonso, hermano Leoncio, ¿no? Especialmente para los judíos y bueno, en este caso se puede recalcar que Mateo sí era discípulo de Jesús, ¿no? Mateo el publicano, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces, definiendo bien, el escenario de Marcos fue especialmente un grupo de cristianos, ¿no?, que se encontraban en Roma y tanto cristianos judíos como también cristianos gentiles. En cambio, Mateo, especialmente, su escenario es pues judíos, cristianos judíos, ¿no? Haciéndoles que ellos entiendan que la profecía del Antiguo Testamento, en la promesa del Mesías, ha sido revelada en Jesucristo, ¿no? Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Y si en el Evangelio de Marcos se le veía a Jesús como siervo, pues acá Mateo lo hace ver como el Mesías, ¿no? El Mesías, el rey de Israel. Ajá, como el rey, ¿no? Él es el rey prometido a los judíos, ¿no? De la descendencia de David. Algo también que importante es la fecha, ¿no? O sea, se presume que fue 70, o sea, Marcos fue en el 70, Mateo fue en el 80, y eso
Y eso pues eso es la confirmación de que es el segundo libro, ¿no? De lo que es el pueblo. Ahora, Mateo también nos trasciende de que no rebelarse contra la ley, siempre y cuando no contradiga lo que Jesús dijo, ¿no? Así es. Reconociendo que el primer evangelio escrito es Marcos, ¿no? Marcos. Luego está Mateo y ahora vamos a ver pues el evangelio de Lucas. Antes de entrar al evangelio de Lucas, ¿algún texto que resaltar en el evangelio de Mateo? Creo que la semana pasada no nos dio tiempo para conversar un poquito más, ¿no? En cuanto a los textos. Hay un texto que siempre cuando nuestros hermanos, ¿no? desean algo en la vida, ¿no? Siempre mencionamos el texto de Mateo 6:33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cómo podemos entender ese texto? Mateo 6:33, un texto bien conocido. ¿Cómo así? ¿Qué significa, más o menos? Sí, ¿cómo lo podemos interpretar? O sea, cuando dice, ¿no? Todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios? ¿A qué se refiere todas las cosas serán añadidas? Bueno, según Todas el las cosas contexto, que Como que nos tenemos que ayuden, que nos ponerle las cosas permitan. en primer lugar al Señor, ¿no? Ujú. Que no estemos afanados en las cosas del mundo. Eso significa, pastor. según el contexto está hablando de las cosas materiales, pues, o personales que nos hace falta, ¿no? Y buscar el reino de Dios, según mi punto de vista, es, bueno, buscar la parte espiritual, pero como yo estuve en 6 enseñanzas también, buscar el reino de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y también amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y según el contexto que está hablando, son las cosas alimento, vestido, pero o trabajo, ¿no? El trabajo Dios lo proveerá siempre y cuando disponemos nuestros caminos hacia Él. Lo que dice todas las cosas serán añadidas es con respecto a la salvación. Todo lo que necesitamos para la salvación lo vamos a tener el Señor cuando lo buscamos. Ya, pero hay que fijarnos en el contexto, ¿ya? En el contexto. Creo que el contexto dice, el contexto creo que explica de que tenemos que depender exclusivamente de Dios. Uh-huh. Y en este contexto prácticamente no encontramos, ¿no? Lo que dijo nuestro hermano José Mejía, ¿no? La salvación. No es el contexto de la salvación, ¿no? Ahí hace el evangelista Mateo una comparación, ¿no? Que los hombres, los gentiles tienen necesidades, ¿no? Pero vuestro Padre Celestial dice, sabe cuáles son nuestras necesidades. Y más si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de necesidades humanas, ¿no? Y hay veces decimos, ¿no? Por ahí vemos quizás a un jovencito, quizás en busca de novia, ¿no? Entonces, utilizamos este texto y le decimos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios te dará la novia que tú deseas o las cosas que tú deseas, ¿no? Pero este contexto no se refiere a eso. ¿Ya? Solamente está hablando este contexto de comida, vestido y bebida. ¿Ya? Ajá. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro vestido que habéis de vestir. Entonces,
Si nosotros buscamos el reino de Dios y sus justicias, estas tres cosas van a ser añadidas a nuestras vidas. Comida, bebida y vestido. No carro, no negocio, no esposa, no otras cosas más. Solamente comida, bebida y vestido. Y hasta el día de hoy podemos ver que Dios ha suplido nuestras necesidades, ¿no? No nos ha faltado comida, no nos ha faltado bebida, no nos ha faltado vestido. Entonces, esas son las necesidades fundamentales, ¿no?, en la existencia del ser humano. Comida, vestido y bebida. Entonces, ese es el contexto de este texto, ¿no? De este párrafo del afán y la ansiedad. No podemos añadir otros temas, ¿no?, que no tengan nada que ver con el contexto. Primeramente, el texto se debe interpretar en su contexto inmediato y luego ser aplicada de acuerdo a ese contexto a nuestro contexto presente, ¿no? Eso hay que tener cuidado. No hay que hacerle hablar al texto otras cosas que no dice. ¿Ya? Muy bien. Sí. Una consulta. Esos 3 puntos que usted habló, el tema de la comida, bebida y ¿qué más era? Vestido. Vestido, ¿no? Es algo que se asemeja un poquito, digamos, Mateo, a tema del paralelo de Moisés como Jesús, ¿no? Algo así parece, porque finalmente en Éxodo habla que cuando Moisés sacó al pueblo de los egipcios, perdón, al pueblo hebreo de los egipcios, 3 cosas también le hizo saber al pueblo de Israel, ¿no? Que no le faltara alimento, no le faltara sanidad y vestimenta también. Dice que las ropas de los judíos, ¿no?, duraron bastante, no se desgastaban en medio del desierto, ¿no? Claro. Ni sus zapatos, nada. Y ahí Jesús explica además el porqué, digamos, de Mateo, que ha estructurado el centro, digamos, ¿cómo puedo decir? El centro, del centro, algo principal, digamos, ¿no? Del libro, de la manera cómo lo hizo, ¿no? Digamos, algo que ha resaltado Jesús como muestra al que ha creado digamos, ¿no? Pero Jesús también hace saber como maestro en sus libros, ¿no? Que Jesús es el nuevo maestro del pacto y que tiene autoridad que va a completar la historia de la Torá, ¿no? Algo así también. Por eso que hay una contraparte que habla entre el resumen de Éxodo, tanto como la vía el resumen de Mateo a través de Moisés. Claro, toda la vida del éxodo del pueblo de Israel, Mateo materializa en Jesús, ¿no? El propósito o la misión que Dios había dado a Israel prácticamente ha fracasado, ¿no? No se cumplió. Pero materializado en Jesús, Jesús sí lo cumple, ¿no? Lo cumple. Anunciando las buenas nuevas, dando a conocer, ¿no?, de la salvación de ese Dios verdadero a las naciones, ¿no? Entonces, toda la historia del pueblo judío es materializado en la persona de Jesús. Pastor. O sea, que Mateo, Sí. digamos, muestra cómo Jesús es el nuevo Moisés, digamos, algo así. O por tanto, como Moisés, Jesús apareció en Egipto, o sea, a través de las aguas del bautismo. Algo que también puede relatar un poquito así, o cómo anduvo en el desierto, esos 40 días también, cómo Jesús estuvo. También se puede hacer una similitud que Jesús pues representa, ¿no? O Moisés era la sombra del Salvador, del Libertador que iba a venir, ¿no? En la persona de Jesucristo. Porque claro, porque Moisés, digamos, fue propuesto, no, Moisés fue escogido por Dios. Así es. Para sacar la esclavitud de Israel. Pero Jesús vino a salvar. En el Nuevo Testamento sale eso, ¿no? Que Jesús no vino ya, digamos, a liberar, vino a salvar, ¿cierto? A salvar. De los pecados, de relación del pacto, digamos, entre Dios y su pueblo, ¿no?
Sí, a salvar y también a libertar de la esclavitud del pecado, ¿no? Claro. ¿No? Al ser humano, Ujú. al ser humano. Hermano Enrique, quería añadir algo. Sí, Carlos. pastor. Sí, lo que pasa que es importante lo que usted ha dicho acerca de este pasaje de Mateo 6:33. Ujú. Muchas veces, como te dices, se malinterpreta ese texto, ¿no? E incluso otras denominaciones que tienen esta famosa doctrina de la prosperidad utilizan Así estos es. pasajes, ¿no? Para no solamente, porque aquí está hablando pues de que Dios suplirá nuestras necesidades, las necesidades básicas, ¿no? Ujú. Y es algo que es importante porque es, ¿qué más razón para agradecer a Dios por el vestido, por el alimento, por la bebida, ¿no? Que no nos hace faltar, ¿no? Pero ahí estas doctrinas pues, de la prosperidad, pues que enseñan ya, piden pues ya otras cosas más materiales, ¿no? Como usted dijo hace rato, ¿no? Piden carro, piden, no sé, dinero, dinero, ¿no? Y usan estos textos bíblicos para muchas veces, pues, incentivar a la iglesia, ¿no? O enseguecer a la iglesia, ¿no? A través de esta famosa doctrina de la prosperidad. Sí, si nos damos cuenta, ¿no? La teología de la prosperidad siempre ha sacado el texto de su contexto para interpretarlo a su manera, ¿no? Y a su manera para sacar beneficio, ¿no? Porque ellos usan también este texto, ¿no? ¿Quieres dinero? ¿Quieres ser empresario? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Él te va a dar, ¿no? Esa es la expresión que ellos tienen, ¿no? Sacando un texto de su contexto. Y no solamente ese texto, sino otros textos más adelante también, ¿no? Que siempre lo utilizan sacando de su contexto. Por eso hay que tener bastante cuidado en interpretar los textos. Ya ustedes van a llegar a estudiar qué es la hermenéutica, la exégesis, ¿no? Para poder interpretar correctamente los textos bíblicos. Posiblemente van a estudiar griego, hebreo también, ¿no? Lo básico que les van a ayudar a ir a los originales, lo que verdaderamente significan esos textos en el griego o en el hebreo, tanto el Antiguo Testamento, ¿no? Como el texto que usted explicó la semana pasada, ¿no? No dejemos de congregar como otros tienen, donde están 2 o 3, ¿no? Ahí estoy en medio de ellos, ¿no? Exacto. También es un texto mal interpretado. Exacto, eso también, ¿no? Y sobre, también hay un texto en Mateo, ¿no? Donde el Señor le entrega las llaves del reino a Pedro, ¿no? A Pedro y le dice a Pedro, ¿no? Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y el ser humano pues comenzó a atar muchas cosas en esta vida, ¿no? Viven atando y atando y atando, ¿no? Y eso también tiene su texto. Las llaves es símbolo de autoridad, ¿no? Y todo lo que Pedro hacía con autoridad era respaldado por Dios, ¿no? Atar, desatar, ¿no? Está hablando también en cuanto a la disciplina eclesiástica, ¿no? Todo ello. Entonces no se trata de atar demonios, de atar espíritus, nada de eso, ¿no? A veces nos creemos con esa autoridad, ¿no? De atar demonios, de echar fuera demonios, ¿no? Pero cuando nosotros leemos el libro de Judas, ¿no? Vemos al ángel dice que no profirió palabras contra Satanás, ¿no? Y dijo que Dios te reprenda, ¿no? A pesar que es el ángel que tenía el poder tal vez de atar a Satanás, pero no, él no levantó ninguna palabra contra Satanás. O sea, saber reconocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Es Satanás, ¿no? Y Satanás tiene poder, sus demonios tienen poder. No debemos de subestimar también a nuestro enemigo, ¿no? Entonces, lo importante es interpretar el texto en su contexto para no cometer errores, ¿no? Y estar hablando cosas que no está diciendo la Biblia o el autor, ¿no? De ese texto. Muy bien. Ahora sí,
vamos a adentrar a estudiar el tercer evangelio de Lucas. Voy a compartir la pantalla. Nuestros hermanos también que pertenecen al tercer grupo, para comentar algunos textos también en el evangelio de Lucas, ¿no? González Cruz, bueno, Lezameta no está, Mejía Mendoza, hermano Mejía está ahí, Melgarejo, 2 Melgarejos, parece que no están ninguno, no está ningún Melgarejo. More Mogollón Miguel, tampoco está, ¿no? Bueno, entonces, tanto nuestro hermano Henry y nuestro hermano Mejía, ya, vamos a conversar el texto de Lucas también, y nuestros hermanos, pues, habrán estudiado, habrán analizado cada texto que está expresado en el Evangelio de Lucas. Estoy compartiendo pantalla. El médico Lucas. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Está en blanco está. Blanco, pastor. pastor. Ahora sí, Ahora ¿no? sí. Sí. Ya, muy bien. El Evangelio según San Lucas. Este documento del Evangelio según San Lucas tiene mucho en común con los otros evangelios sinópticos, pero también tiene un rasgo que lo distingue. Saber que su escritor compuso el Evangelio de Lucas como también el libro de Hechos, ¿no? Con el resultado que su producción literaria en conjunto hace que Lucas es el mayor contribuyente al Antiguo Testamento. Vamos a ver, a estudiar este texto, este libro. El Evangelio según San Lucas. Vamos a ver en estos 3 puntos, ¿no? En su trasfondo, en su estructura y contenido, y también vamos a ver algunos temas principales del Evangelio según San Lucas. Vamos a ver el primer punto, que es el trasfondo. Y en esto vamos a ver y vamos a hablar un poco en cuanto al autor. Desde el principio debemos mencionar que el Evangelio de Lucas es ampliamente reconocido como el primero de 2 volúmenes. El segundo volumen sabemos que es el libro de los Hechos, y debido a esto las preguntas sobre la autoría de Lucas están envueltas con preguntas sobre la autoría de Hechos, ¿no? Vamos a ver Lucas 1, del 1 al 4. Un hermano y otro hermano puede buscar Hechos 1, del 1 al 2. Amén, pastor. Buenas noches. Lucas 1, del 1 al 4. Sí, Lucas 1, del 1 al 4. Dice así, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Muy bien. Ahora vemos, vamos a comparar con Hechos 1, del 1 al 2. Amén. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, desde que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿quién escribió Lucas y quién escribió Hechos? ¿No? Si nos damos cuenta, tanto en Lucas 1, del 1 al 4, hay una dedicatoria a un personaje. Y en Hechos 1, del 1 al 2, también hay una dedicatoria a un personaje. Entonces, la persona que escribió el Evangelio de Lucas también se puede dar por sentado que también es el autor del libro de Hechos. Entonces, los estudiosos llegaron a un acuerdo, ¿no? Que el autor de Lucas es el mismo autor también del libro de Hechos, porque en Hechos podemos ver que dice, en mi primer tratado, oh Teófilo. Ese primer tratado se está refiriendo al Evangelio de Lucas, porque aquí en Lucas comienza, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sucedido, ciertísimas, ¿no? Tal como nos enseñaron. Entonces, este es el primer tratado. Y el segundo tratado es el libro de Hechos. Entonces, viendo estas evidencias en su dedicatoria, en su introducción en ambos libros, se puede concluir, ¿no? Y como muchos de los estudiosos llegaron a este acuerdo, que Lucas, el autor de Lucas y de Hechos pertenecen a un solo personaje. Hay otra evidencia de que la misma persona escribió los dos libros, ¿ya? Y esa evidencia es el estilo del griego de Lucas. Es similar al griego de Hechos, ¿no? Dice que es un griego muy especial. Es un griego, ¿cómo se podría decir esta palabra? Sosificado. No era el griego común que el pueblo común lo usaba, ¿no? Como se le puede llamar el griego koiné. El griego koiné era un griego muy común que se ve reflejada en los otros evangelios. El griego que mayormente la gente del pueblo, ¿no?, lo usaba. En cambio, el libro de Hechos y el libro de Lucas usan otro griego, ¿ya? Otro griego más especial. Como un griego formal, un griego, ¿no? Más. A ver, ¿cómo podría ser esa palabra? Es un griego un poco que pertenece al habla de las personas más estudiosas, ¿ya? Era un griego más, de más alta calidad, ¿ya? Entonces, eso es una de las evidencias, ¿ya? Tanto el griego de Lucas como el griego de Hechos, ¿ya?, son griegos similares, pero muy diferentes al estilo de los otros evangelios. Los libros también enfatizan Era un griego elocuente, un griego erudito, dice. Exacto, un griego erudito, ¿no? Que estaba en el idioma o en el habla de las personas estudiadas, ¿ya? Entonces, también hay un estilo
¿ya? O que los libros también enfatizan temas similares, por ejemplo, como el ofrecimiento universal del Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio es para toda la humanidad. Es por ello que la genealogía que hace Lucas va hasta Adán, ¿no? O sea, el Evangelio no ha venido especialmente para una nación o para una raza de gente, sino que el Evangelio es para toda la humanidad. El Evangelio es universal para toda la humanidad. También el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Si ustedes han leído el Evangelio de Lucas, se pronuncia bastante acerca del Espíritu Santo, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo. Juan, el Bautista, desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. O sea, habla bastante el tema del Espíritu Santo, ¿ya? Lo cual no se ve en los otros evangelios, ¿no? Este tema del Espíritu Santo. También la irresistible poder de la voluntad y palabra de Dios, ¿no? O sea, la voluntad de Dios y la palabra de Dios se va a dar siempre. También de la descripción frecuente de la obra de Cristo como Salvador universal, ¿no? De la humanidad. Por tanto, ¿quién fue el escritor de ambos libros? ¿Quién fue ese escritor? Lo vamos a ver, su autoría, en dos etapas. La primera etapa desde el punto de vista tradicional. Al igual que los otros evangelios, el autor de esta versión del evangelio tampoco se identificó. Desde temprano fue asociado a un tal Lucas, nombre precisado en el epígrafe Evangelio según Lucas, ¿no? Este personaje, que es también el autor de Hechos de los Apóstoles, es tradicionalmente asociado con San Pablo, o sea, con el apóstol Pablo. ¿Basándose en qué? En Filemón, capítulo 1, versículo 24. A ver, alguien lo lee. Filemón 24. Amén. A ver, hermano. 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Muy bien. Entonces ahí podemos ver en este texto que el apóstol Pablo está hablando que Lucas es su colaborador, ¿no? En 2 de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Amén. Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Muy bien. Aquí también el apóstol Pablo está diciendo, solo Lucas está conmigo, ¿no? Entonces, este Lucas es un personaje que es muy cercano al apóstol Pablo, ¿ya? Como en otros textos que mencionan a un tal Lucas, ¿no? Cercano al apóstol, y en una lectura literal de los pasajes escritos en primera persona, en plural, ¿no? Vamos a ver ahorita los textos bíblicos, ahí en primera persona, plural, escribiendo el autor de Hechos, ¿no? Por ejemplo, la primera persona en plural es nosotros. A ver, vamos a ver Hechos 16, del 11 al 17, y vamos a buscar este pronombre plural, nosotros. ¿Ya?
Vamos al libro de Hechos 16, del 10 al 17. Amén. Todos Después- ahí y busquen dónde se encuentra este pronombre personal plural, nosotros. ¿En qué versículos está? 16, del 10 al 17. 7, pastor. A ver, 17. el versículo 10 dice, a ver, aquí hay un pronombre personal implícito, ¿no? Dice procuramos, ¿no? El versículo 10, procuramos, ¿no? ¿Sí? Hay un pronombre personal plural implícito ahí, ¿no? Que no está escrito, pero se sobreentiende que dice nosotros procuramos, ¿no? Pero solamente hay la palabra procuramos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia. Muy bien, ¿qué dice ahí la palabra? Nos propusimos partir a Macedonia. Nos propusimos, ¿no? Nos propusimos. ¿Qué versículo? 10. 10, ¿no? Muy bien. ¿Dónde más está ese pronombre plural? Zarpando, ¿no? Ah, bueno, zarpando. Salimos. Salimos también. Salimos, ¿no? Salimos. el versículo Salimos 13. fuera de la puerta, dice. Ujú. El versículo 12 dice, estuvimos algunos días. Estuvimos, ¿no? Muy bien, ahí está la palabra, el pronombre también de una manera implícita. Nosotros estuvimos. En ¿Qué el versículo más? 11, en el versículo 11, al día siguiente, proseguimos. Muy bien, proseguimos, ¿ves? Nosotros versículo- proseguimos. El 13 dice, En el versículo el 13 13 dice, dice salimos. Salimos, nosotros en- salimos. El 15 dice, y nos obligó a quedarnos. 15, Nos obligó a quedarnos. nos obligó a quedarnos, ¿no? A quedarnos, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Que el apóstol Lucas estaba y muy cercano al apóstol Pablo, ¿no? Y él está narrando en primera persona plural. Procuramos, salimos, estuvimos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver. Ahora del 20, capítulo 20, del 5 al 15. También vamos a encontrar este pronombre personal en primera persona plural, nosotros. A ver, vamos a analizar 20, del 5 al 15, ya sea de una manera implícita o que se pueda encontrar ahí, ¿ya? 20, del 5 al 15, a ver. Versículo 5. Nos esperaron. Nos esperaron. Nos esperaron, ¿no? Nos esperaron. Nosotros, ¿no? El 6. Nosotros navegamos, nos reunimos, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos. ¿Qué más? Hasta el versículo 15. versículo 14, se reunieron con nosotros. Muy bien, ahí está la palabra, el pronombre, ¿no? Nosotros, con nosotros. Navegando, nosotros navegando. Adelantándonos. 13. Muy bien, adelantándonos, ¿no? Entonces, estos textos de Hechos, ¿no? Es la evidencia de que Lucas, pues, era un personaje muy cercano a Pablo. De la misma manera, también en el capítulo 21, del 1 al 8, ¿no? Entonces, todos estos textos
ya dan por certeza de esa compañía íntima que tenía Lucas con el apóstol Pablo. Pastor, ¿No? ¿y fue discípulo de Sí. Pablo? ¿Fue discípulo Pablo Lucas? Sí, ¿ya? Estos textos bíblicos, ¿no? Que estamos mencionando aquí, narran los viajes de Pablo, ¿no? De donde se deduciría que el autor estuvo siempre con Pablo, con Pablo. Se podría decir que Lucas es un discípulo de Pablo. Aprendió bastante de Pablo, todo lo que mayormente él conoce, ¿no? Siempre ha aprendido de Pablo, ha estado con él, lo ha acompañado siempre, era muy pegado al apóstol Pablo. El primer testimonio ajeno a los textos bíblicos que asoció el autor del Evangelio con San Pablo es el de San Ireneo, ¿no? Sabemos que San Ireneo es padre de la iglesia, hacia fines del siglo XI escribió Lucas, el compañero de Pablo, escribió el Evangelio que éste predicaba, ¿no? Esto fue el escrito que ha hecho San Ireneo, ¿no? Eusebio de Cesarea reportó que, según Clemente de Alejandría, ¿no? Segunda mitad del siglo XI, Lucas había sido secretario de Pablo, ¿ya? Secretario de Pablo. Eso es en cuanto desde el punto de vista tradicional, ¿ya? En la etapa desde el punto de vista tradicional en cuanto a la autoría. Ahora vamos a ver desde el punto de vista personal. Lucas no fue un apóstol. Esto hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Lucas no fue un apóstol. Por lo tanto, no fue un testigo ocular de ningún de los eventos reportados en su evangelio. Él no presenció ningún evento que ha reportado en su evangelio, ¿ya? Él no ha acompañado a Jesús, no ha estado al lado de Jesús, ¿ya? No es un testigo ocular. Lucas 1, del 1 al 2 lo va a expresar, ¿no? Y dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, los apóstoles que vieron a Jesús con sus ojos y fueron ministros de su palabra, ¿ya? Lucas no era un apóstol, pero sí entrevistó, ¿ya? Hizo una entrevista directo hacia los testigos oculares, ¿ya? Para poner en orden, ¿no? Para escribir la historia de Jesús. Él tuvo que entrevistar a todos los testigos oculares. Pastor, Sí. justo ahora estábamos viendo los versículos en plural. Había un versículo que se me perdió que decía que se habían encontrado con los discípulos y se quedaron ahí con ellos. O sea, me imagino que ahí, pues, Lucas, ¿no? Debió haber entrevistado a los discípulos, ¿no? Les había preguntado, ¿no? Claro, ahí. Él me imagino que aprovechaba todos los momentos para entrevistar, ¿no? Es como si nosotros en la actualidad, alguien que haya visto a Jesús, ¿no? Entonces nos acercaríamos a preguntarlo cómo fue, de qué manera, ¿no? Entonces, Lucas hacía eso, entrevistaba directamente a los testigos oculares, o sea, a los apóstoles, a todas las personas que han visto a Jesús, ¿no? Muy bien, seguimos en cuanto a la historia personal. Lucas es un gentil convertido al cristianismo. A ver, vamos a ver Colosenses 4:14 y Hechos 1:19. Colosenses 4:14.
¿Quién lo encontró? Amén, pastor. A ver, ¿qué dice? Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Muy bien. Aquí aparece la profesión de Lucas, ¿no? ¿Quién era Lucas? Médico. Un médico, ¿no? Médico. Era un médico, por tanto, era una persona estudiosa, ¿no? Entonces ahí se puede ver, evidenciar el tipo de griego que él hablaba, ¿no? Un griego de un erudito, de un conocedor, de un estudioso, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Lucas es un médico y todavía Pablo le dice el médico amado. Hechos 1:19. Como esto Hechos lo pusieron todos los 1:19. Sí. Amén. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén. Aquel campo se llamaba Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Muy bien, en este Hechos 1:19, Lucas describe el arameo como el lenguaje de ellos, ¿no? Como el lenguaje de ellos. ¿De quién ellos? De los... A ver, ¿de quién? De los... Apóstoles. Sí, de los apóstoles, pero los apóstoles pertenecían a una raza. ¿Cómo se llama la raza? Judía. Judía. Judío. Entonces, ahí Lucas está diciendo, ¿no? Lucas describe el arameo como el lenguaje de ellos. Entonces, esto nos da evidencia de que Lucas no era judío, sino diría él, ¿no? Él describe el arameo como el lenguaje, ¿no? O el lenguaje nuestro, ¿no? En su idioma original de nuestro lenguaje, ¿no? Pero dice todo lo contrario en el 1:19, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, ¿no? En la lengua judía, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, esta es una de las evidencias de que Lucas es un gentil convertido al cristianismo, no es un judío. Lucas parece haber sido bien educado. Pablo le reconoce como el doctor, ¿no? Lo que acabamos de leer en Colosenses 4:14, el médico amado. Entonces, a eso se debe el tipo de griego que él ha utilizado en los dos tratados, tanto en Lucas como en Hechos, ¿ya? Lucas ha sido una persona muy educada. Lucas fue compañero de Pablo en el ministerio por muchos de los episodios reportados en los libros de Hechos, ¿no? Lo que acabamos de leer anteriormente. Nosotros salimos, estuvimos, ¿no? Entonces, en muchos episodios, ¿no? Se ha reportado de que Lucas acompañaba al apóstol Pablo, ¿no? Filipenses o Filimón 24, ¿no? Habla de que Lucas fue un colaborador, ¿no? Y en Hechos 16, del 6 al 10, ¿no? Vamos a ver que Lucas siempre estuvo con Pablo, ¿ya? Y la fidelidad de Lucas fue demostrado en Hechos 27:1. A ver, vamos a ver Hechos 16, del 6 al 10. Ya hemos leído, creo. (16) del 6 al 10. A ver, alguien que lo lea. Ahí está la visión del varón macedonio. No lo hemos leído esto. A ver. Y atravesando, Hechos. Ajá. y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Muy bien, tanto el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8, podemos ver aquí que Lucas está narrando en tercera persona. Pero en el versículo 10 ya se incluye Lucas en la historia, ¿no? Y dice, procuramos, ¿no? Procuramos. Y nos llamaba para que les anunciásemos, ¿no? Entonces Lucas introduce en esta historia en primera persona, en plural, ¿no? Entonces, Lucas siempre estuvo con el apóstol Pablo, ¿ya? Y la fidelidad de Lucas fue demostrada en Hechos 27:1. A ver, vamos a ver qué sucede en Hechos 27:1. Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Muy bien, ¿no? Entonces, en este capítulo 27, versículo 1, vemos, ¿no? La fidelidad de Lucas hacia el apóstol Pablo, yendo con él hacia Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, ¿no? Entonces, podemos ver aquí Lucas, pues, fue un personaje muy fiel al apóstol Pablo. Estuvo en todo tiempo con él, en todos sus viajes, ¿no? Siempre estuvo acompañando Lucas al apóstol Pablo, ¿no? Tanto así que en Hechos 21, pues, demuestra su fidelidad, ¿no? Donde se une al peligroso viaje de Pablo a Roma, ¿no? Prácticamente viajar a Roma era muy peligroso para el apóstol Pablo, ¿no? Pero a Lucas no le importó. Más valía su compromiso y su fidelidad hacia su maestro, ¿no? Hacia el apóstol Pablo. Entonces, decide acompañarle en este viaje peligroso hacia Roma. Muy bien, entonces ya hemos visto desde la etapa, desde el punto de vista tradicional, ¿no? El autor del Evangelio de Lucas, y de hecho es Lucas, ¿no? El compañero de Pablo y también conocido como el médico amado, un personaje muy educado y se evidencia en la forma de su escritura de griego en sus dos tratados, ¿no? Y también en su historia personal podemos ver que Lucas siempre estuvo al lado del apóstol Pablo. Muy bien, entonces damos por sentado que la autoría del Evangelio de Lucas y de Hechos es Lucas, el médico amado, compañero de Pablo, ¿ya? Compañero de Pablo. Vamos a ver ahora la audiencia original, ¿no? ¿Cuál fue la audiencia de Lucas? Este es el único evangelio donde se explicita para quién escribió el autor. Y aparece un personaje en el versículo 3 de Lucas 1. ¿Cuál es ese personaje? Teófilo, ¿no? ¿Quién era Teófilo? Escribió Lucas una obra tan extensa para uso particular de una sola persona o para una comunidad. ¿Qué dicen ustedes? Escribió Lucas una obra tan extensa, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos,
solamente para una persona o también para una comunidad cristiana más extensa? A ver, según sus apreciaciones. Para una comunidad también más extensa. Creo que la persona encargada de, ¿no? de expander, ¿no? estos libros de Lucas era pues Teófilo, ¿no? Por eso que creo que era a quien él se dirigía, ¿no? Él iba a ser el vocero. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Otra apreciación por ahí? Muy bien, entonces vamos a continuar. La pregunta es, ¿no? ¿Escribió Lucas una obra tan extensa para uso particular de una sola persona o para una comunidad? Por ser Teófilo, un nombre teofórico, ¿no? Que está compuesto de dos palabras, teos más pilos, que es igual amigo de Dios. Entonces, Teófilo significa amigo de Dios. Algunos estudiosos piensan que no se trataba de una persona concreta, ¿ya? Que no se trataba de una persona concreta, sino que es un calificativo para denominar a quién es amigo de Dios. O sea, para todas las personas que se consideran amigo de Dios, ¿no? Eso es lo que creen los estudiosos, ¿no? Aplicable a cada miembro de la comunidad cristiana. Ya, este es un postulado. Ahora vamos a ver el siguiente. Lo más probable es que se trata de una persona real, ¿ya? Teófilo es una persona real. Y así lo entienden la mayoría de estudiosos. O sea, todos los estudiosos entienden que Teófilo es una persona real. Era un cristiano ya iniciado, ¿no? O sea, ya tenía experiencia en las cosas del Señor, ya tenía madurez espiritual. Por eso Lucas no necesitaba explicar el vocabulario y los conceptos propiamente cristianos que se empleaba en sus obras. O sea, Teófilo ya entendía lo que Lucas hablaba en sus dos tratados, en los diferentes temas que mencionaba Lucas, ¿no? Entonces, Teófilo era una persona ya iniciada, ya bautizada, ya con tiempo en las cosas del Señor, no era un neófito, no era un inmaduro en las cosas del Señor, entonces ya conocía el idioma cristiano, ¿no? Algunos piensan que Teófilo podría haber sido el patrocinador que apoyó económicamente a Lucas para que pudiese escribir su obra, ¿ya? También, aparte de que Lucas, hermanos, escribió a un personaje en especial, también escribió a una comunidad más amplia, a un grupo gentil cristiano, ¿ya? A un grupo gentil cristiano. La sentencia final de Pablo en Hechos 28:28. A ver, vamos a ver Hechos 28:28. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Muy bien, ahí, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? O perdón, el escritor está diciendo, ¿no? Que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y por medio de qué iba a llegar la salvación de Dios a los gentiles? Por medio de los dos tratados, ¿no? Del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, ¿ya? Por medio de esos dos tratados iba a llegar la salvación hacia los gentiles. Entonces, también Lucas, aparte de escribir a un personaje en especial, también escribió a una comunidad bastante amplia, pero esta comunidad estaba compuesto por gentiles, por cristianos, pero gentiles, no judíos, sino gentiles. Es por ello que dice que la salvación también es para los
gentiles. Ha sido enviada para los gentiles. En Hechos, además, hay un claro interés por la predicación del evangelio hacia los gentiles, ¿ya? Esto hay que tenerlo presente. Las circunstancias u ocasiones de composición. ¿Cuál fue las circunstancias en la que Lucas ha escrito su evangelio? Vamos a ver primeramente la fecha. Probablemente escribió entre los años 70 y 90, pero la mayoría de estudiosos piensan que Lucas escribió en la década de los 80, Antes de avanzar esto, tanto la audiencia original ya lo tenemos claro, ¿verdad? El Evangelio de Lucas fue escrito para una persona especial y también para una comunidad más extensa, gentil, cristiano, ¿no, hermanos? Eso ya lo tenemos bien claro. Entonces, avancemos a las circunstancias. Hemos hablado acerca de la fecha, ¿no? Que probablemente se escribió este Evangelio entre los años 70 y 90. Pero la mayoría de estudiosos piensan que Lucas ha escrito en la década de los 80. Lugar, ¿dónde se escribió este evangelio? Lucas se escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia, ¿ya? Eso hay que tenerlo seguro. No fue en Palestina, sino fue fuera de Palestina y hay una posibilidad que fue en Grecia. Propósito por la cual fue escrito este evangelio. En Lucas 1, del 3 al 4, Lucas da la razón y el propósito por lo que escribió su evangelio. A ver, vamos a verlo. Lucas 3 y 4. 1, 3 y 4. Amén. A ver, hermana, ¿qué dice? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el propósito principal? Para que conozcan bien la verdad de las cosas, ¿no? En la cual ha sido instruido Teófilo. Entonces, en Lucas 1, de 3 al 4, Lucas da la razón y el propósito por lo que escribió su evangelio. Teófilo y cristianos gentiles como él, con el fin de fortalecer su fe en el Mesías judío, llamado Jesús, ¿ya? Otro de los propósitos, tanto Teófilo como los cristianos enfrentaron retos importantes para su fe en ese tiempo. Estos retos vinieron por lo menos por dos fuentes. Una de ellos, la persecución de Nerón a los cristianos en Roma, ¿ya? Uno de los motivos por la cual los cristianos enfrentaron retos importantes para su fe era la persecución de Nerón, ¿no? Del emperador Nerón hacia los cristianos. Y otro es que los cristianos estaban también discutiendo sobre el estado de los cristianos gentiles convertidos a la iglesia cristiana, mayormente judío, ¿no? Dice que se había levantado una duda de que Cristo haya traído la salvación para toda la raza humana. O sea, ellos dudaban que Cristo haya traído la salvación o que la salvación era universal para toda la raza humana, ¿no? Como la mayoría de los cristianos eran judíos, algunos judíos también pensaban equivocadamente que la salvación solamente era para los judíos, no para los gentiles, que Cristo o que el Mesías solamente vino especialmente para los judíos. Entonces los cristianos estaban
gentiles, los cristianos gentiles, estaban teniendo esta duda, discutían con los cristianos judíos, ¿no? Que ellos tenían su punto de vista. Entonces, Lucas trata de explicar esto, ¿no? Que la salvación no solamente estaba dedicado para un pueblo determinado, sino para toda la raza humana. ¿Ya? Para disipar las dudas, Lucas escribió que ellos hicieron la elección correcta al creer en Jesús. Él es el Salvador de toda la raza humana. ¿Ya? Eso es lo que Lucas estaba diciendo a su audiencia, que Jesús no solamente es el Salvador de los judíos, sino de toda la raza humana. Es por ello que en su interés de dar a conocer ello, Jesús explica la genealogía de Jesús hasta llegar a Adán, que es considerado hijo de Dios. O sea, la salvación de Jesús es para toda la humanidad, sin excepción alguna. Fuentes. ¿De dónde tomó Lucas para escribir su evangelio? Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y dispone de sus fuentes propias también, exclusivas, de su investigación, de su entrevista, además de la fuente Q, de las tradiciones orales, de los logias. Así, para componer su relato de la infancia de Jesús, probablemente la fuente fuera la misma Virgen María. Hay posibilidad de que Lucas entrevistó a la misma Virgen María para narrar el nacimiento de Jesús, como parece intuirse leyendo el texto, ¿no? Los estudiosos llaman a esta fuente original de Lucas fuente L o fuente Lucas, y probablemente sea la fuente más antigua de todas las involucradas en la composición de los evangelios, aunque no sabemos si se trató de una fuente oral o de una fuente escrita. Muy bien, entonces ya conocemos los motivos o el propósito por la cual Lucas había... Pastor, disculpe, ¿podría retroceder un ratito, por favor? Sí, hermano, ahorita, sino que no sé qué hice y se puso en blanco. Voy a ponerle en escape y vamos a la fuente. Aquí está. Muy bien, ahí están las fuentes, ¿ya? Esto, a ver. No, eso no era. A ver, perdón. A ver. Esto no es la fuente de Lucas. Vamos a ver para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. 6, 7, 8. Aquí está. Muy bien, ahí está, hermanos. Ahí está, gracias. Muy bien. Entonces, ya sabemos el propósito, ¿no? Por la cual Lucas ha escrito, para fortalecer la fe de los cristianos gentiles en Jesús, el Mesías judío. También para fortalecer la fe en sus grandes retos que estaban viviendo, ¿no? Tanto la persecución de los cristianos por Nerón y también la discusión que había entre cristianos judíos con cristianos gentiles en cuanto al tema de la salvación universal. Entonces, Lucas da a conocer, ¿no? Que la salvación que trajo Jesús es para toda la raza humana. ¿Ya? Y las fuentes
Ahí está, que usó las fuentes de material de Marcos, también de sus propias entrevistas que hacía a los testigos oculares, también usó de la fuente Q. Hay una posibilidad que haya usado también o entrevistado a la Virgen María para escribir sobre el relato del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces también hay otra fuente llamada fuente L o llamada fuente Lucas, ¿no? Que son los escritos de Lucas en sus entrevistas. No sabemos si se trató de una fuente oral o tal vez escrita. Muy bien. Vamos a tener un receso, y hermanos, y volvemos a las 8:40. A ver, no, 30, sí, 40, ¿ya? A las 8:40 volvemos, hermanos. ¿Está bien?